Mientras que la evolución del tratamiento de la pena de muerte en relación a la proclamación del derecho a la vida ha dado un juego limitado, como hemos visto en lo anterior, el abordaje de la cuestión de la pena de muerte desde un plano diferente, como es la prohibición de los tratos crueles e inhumanos, está imprimiendo al proceso de abolición una marcha especialmente sólida y rápida. El artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Humanos y Políticos, que con variantes diferentes se reproduce en prácticamente todas las constituciones modernas, y naturalmente en las declaraciones de derechos humanos regionales, la europea, la interamericana y otras, proclama: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y en las salvaguardias, que ya hemos citado en el apartado anterior, se precisaba: cuando se aplique la pena capital, su ejecución se hará de forma que se cause el menor sufrimiento posible. ¿Qué sea la crueldad? Es algo que no está hoy intelectualmente de modo pleno establecido y es una buena tarea de investigación académica del tiempo futuro. Pero tenemos un proceso de construcción de lo que sea lo cruel e inhumano. Y esto se ha abordado en los países en particular y también en los cuerpos de las Naciones Unidas, como por ejemplo y principalmente en lo que antes se llamaba Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y ahora Consejo. Es más, ante este comité, ahora Consejo, rinden cuentas el alto comisionado para los derechos humanos y los relatores especiales contra las ejecuciones sumarias y arbitrarias y los relatores contra la tortura. Pues bien, hay que proclamar que el relator especial sobre la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, Manfred Novak, calificó de forma explícita ya en 2009 la pena capital como una forma de pena cruel, inhumana o degradante. Y así lo ha continuado proclamando el actual relator especial, Juan Méndez. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya en el año 2006, también comenzó su andadura en este argumento. Y la europea también, unos años antes. Pero quiero poner en valor sobre todo la declaración de un tribunal constitucional, una Corte Suprema, de un país emblemático y buen conocedor de la crueldad, la Unión Sudafricana. En Sudáfrica, la pena de muerte fue declarada una pena cruel e inhumana por la Corte Suprema, por el Tribunal Constitucional, en el año 1995, bien al principio del proceso de transición. El valor de esa declaración para todo el mundo, muy particularmente para el espacio africano, donde la pena de muerte se mueve, es significativo. En el argumento de la pena cruel e inhumana hay que abordar dos asuntos distintos. Uno, la crueldad de la pena de muerte como tal, y en segundo lugar, los métodos de ejecución como métodos crueles. Naturalmente, vamos a encontrar más declaraciones y más jurisprudencia que declaran cruel algunas formas de ejecución o condiciones de ejecución de la pena que la pena misma. En verdad, todavía no se ha producido una declaración global y directa de ni el Tribunal Europeo, ni el Tribunal Interamericano, ni el Consejo de Derechos Humanos. Y esto es lo que hay que desarrollar en el tiempo presente y hacer avanzar. Tal y como señalábamos en la declaración que llamamos Declaración de Sao Paulo, de la Red Académica Internacional contra la Pena de Muerte, y que bajo la dirección de Salomão Sequeira, en el magnífico Instituto Brasileño de Ciencias Criminales, pronunciamos
al finalizar el Congreso Internacional Anual en el año 2010. En realidad, la evolución de los medios de ejecución de la pena de muerte, ese mobiliario de la pena de muerte que nos ha representado tan ingeniosamente el artista puertorriqueño Antonio Martorell, es representativo precisamente de la búsqueda de métodos de ejecución menos inhumanos. El debate válido para todo el mundo iberoamericano es el debate organizado entre las Cortes de Cádiz y Fernando VII. Y digo Fernando VII porque los franceses de Napoleón, ocupando España en la medida que pudieron hacerlo hasta Cádiz, suprimieron lo que se consideraba una pena cruel e inhumana y además proyectadas directamente sobre la familia, que es la horca. El doctor Guillotín da una solución a la búsqueda de un método que supere la inhumanidad de la horca. O el hacha, que es mucho más inseguro de lo que los demás seres humanos nos podemos imaginar. Horca o garrote. Las Cortes de Cádiz dijeron: hay que abolir ese modo de ejecución nefando, y lo sustituyeron por el garrote. Cuando abole la Constitución Fernando VII, revive la horca, para solo acabar con la horca en el año 29 con un magnífico decreto que no le hace perdonar los pecados que incurrió semejante rey, regalándole esa sustitución de la horca por el garrote con motivo del cumpleaños a Su Majestad la Reina de la época.